Faltaban 2 días para el casamiento de mi nieta Valentina, cuando le dije que nunca, bajo ninguna circunstancia, le contara a su suegra sobre su herencia de $5.200.000. Le advertí que esa mujer no era quien ella pensaba que era. Gracias a Dios me obedeció, porque 24 horas después de la boda, la familia de su esposo apareció en nuestra puerta con un notario y documentos legales exigiendo que Valentina firmara una renuncia a todos los bienes conyugales. Decían que una simple muchacha sin familia no merecía compartir el patrimonio de su prestigiosa familia. Jamás imaginaron que mi nieta era dueña de propiedades en 3 ciudades diferentes y que yo había pasado 30 años construyendo un imperio silencioso precisamente para protegerla de gente como ellos. Lo que sucedió cuando Valentina sacó sus propios documentos y les mostró quién realmente se había casado, con quién, fue algo que esa familia jamás olvidará. La cara de doña Rebeca, mi comadre, cuando descubrió que la nieta que ella consideraba una don nadie era en realidad más rica que toda su familia junta, fue una imagen que guardaré en mi corazón por el resto de mis días. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todo comenzó hace 22 años cuando mi hija Patricia murió en un accidente de tránsito en la carretera que va de Querétaro a San Luis Potosí. Valentina tenía apenas 3 años. El padre de la niña, ese inútil de Jorge, había abandonado a Patricia durante el embarazo. Nunca dio un peso, nunca preguntó por la bebé. Mi marido había fallecido 2 años antes de un infarto, así que cuando perdí a mi única hija, me quedé completamente sola con esa pequeña, que todavía usaba pañales, y me llamaba mamá, porque no entendía que su verdadera madre nunca volvería a casa. Me llamo Mercedes Guadalupe Contreras. Tengo 68 años. Y esa niña se convirtió en la razón por la cual seguí respirando cuando lo único que quería era morirme de tristeza. Trabajaba como secretaria en un despacho de abogados en el centro de la ciudad. No ganaba mucho, apenas lo suficiente para pagar la renta de nuestro departamento de 2 habitaciones en una colonia modesta. Pero yo había aprendido algo muy valioso en ese despacho: cómo funcionaban las leyes, las herencias, las propiedades, los contratos. Durante años observé y aprendí. Los abogados me tenían confianza y me explicaban casos. Yo escuchaba todo con atención. Mientras tanto, criaba a Valentina con lo poco que teníamos. Le preparaba su lonchera todas las mañanas para la escuela. Caminábamos juntas hasta la parada del camión porque no teníamos coche. Y por las tardes yo hacía trabajos de mecanografía para otras personas para ganar un dinero extra. Los fines de semana limpiaba casas. Valentina me acompañaba y hacía su tarea sentada en las cocinas de casas enormes mientras yo trapeaba y sacudía. Nunca se quejó. Era una niña dulce, agradecida, estudiosa. Sacaba puras buenas calificaciones. Los maestros siempre me felicitaban en las juntas escolares. Decían que era una niña especial, inteligente, respetuosa. Yo estaba tan orgullosa de ella. Le prometí que tendría una vida mejor que la mía, que estudiaría en la universidad, que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa, aunque me costara la salud. Cuando Valentina tenía 7 años, algo cambió mi vida para siempre. Don Ernesto Villalobos, uno de los abogados del despacho donde trabajaba, falleció de cáncer. Era un hombre mayor, sin familia, sin hijos. Yo había cuidado de él durante sus últimos meses. Le llevaba comida casada al despacho, lo acompañaba a sus consultas médicas, me quedaba trabajando hasta tarde para ayudarlo a organizar sus asuntos. Él me lo agradeció de una manera que jamás imaginé. Me dejó en herencia una casa pequeña en las afueras de León, Guanajuato, y $50,000. Casi me desmayo cuando el notario me leyó el testamento. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Lloré durante días. Pero no fui tonta. No lo grité a los 4 vientos. No me mudé inmediatamente a una casa más grande, ni empecé a comprar cosas caras. Seguí trabajando en el despacho,
Seguí viviendo en el mismo departamento modesto, seguí vistiendo la misma ropa sencilla, pero invertí ese dinero con inteligencia. Compré un local comercial pequeño que renté a una farmacia. Con las ganancias de esa renta, 2 años después compré otro local, luego otro. Seguí viviendo como si no tuviera nada, pero mi patrimonio crecía en silencio. Nadie sabía, ni los vecinos, ni mis compañeras de trabajo, ni siquiera Valentina. Ella era muy niña todavía. Yo quería protegerla, enseñarle el valor del trabajo, de la humildad, del esfuerzo. No quería que creciera mimada o que la gente se le acercara por interés. Así que guardé mi secreto como si fuera un tesoro enterrado que solo yo conocía. Los años pasaron y Valentina creció hermosa, inteligente y bondadosa. Estudió administración de empresas en una universidad pública. Yo le pagaba sus pasajes, sus libros, todo lo necesario, pero ella pensaba que ese dinero salía de mi salario y de mis trabajos extras. Se graduó con honores a los 23 años. Consiguió trabajo en una empresa de importaciones. Era responsable, ahorrativa, buena hija. Me ayudaba con los gastos de la casa, aunque yo le decía que no era necesario. Todas las noches cenábamos juntas y platicábamos de todo. Era mi compañera, mi alegría, mi razón de vivir. Cuando cumplió 25 años, conoció a Rodrigo en una capacitación de trabajo. Él era ingeniero industrial, hijo de una familia que se consideraba de alta sociedad en nuestra ciudad. Su madre, doña Rebeca Santillán de Urdaneta, presumía su apellido como si fuera la realeza europea. Tenían una casa grande en una zona residencial, 2 coches del año, y esa actitud de superioridad que tienen las personas que confunden el dinero con la clase. Cuando Rodrigo llevó a Valentina por primera vez a su casa, doña Rebeca la recibió con una sonrisa tan falsa que hasta yo la percibí cuando mi nieta me lo contó. Le hizo preguntas inquisitivas sobre su familia, sobre dónde vivíamos, sobre a qué me dedicaba yo. Valentina, inocente y enamorada, respondió todo con honestidad. Les dijo que yo era secretaria, que vivíamos en un departamento rentado, que su mamá había muerto y que su papá nunca estuvo presente. Vi cómo la cara de doña Rebeca se transformaba en una mueca de desprecio apenas disimulado. Pero Rodrigo estaba enamorado de verdad. Era un buen muchacho, trabajador, respetuoso conmigo. Venía a visitarnos a nuestro departamento sin pena. Comía mis frijoles y tortillas con gusto. Me ayudaba a arreglar cosas de la casa. Yo veía que la amaba sinceramente, sin importarle que ella no tuviera dinero ni familia importante. Pero doña Rebeca era otra historia. Cada vez que yo iba a su casa para alguna reunión familiar, me trataba con una condescendencia que me hervía la sangre. Me preguntaba con falsa dulzura si no me cansaba mucho trabajar a mi edad. Me ofrecía ropa que según ella ya no usaba, pero que estaba en perfecto estado, como si yo fuera una limosnera. Le decía a Valentina que después de casarse, tendría que aprender a moverse en ciertos círculos sociales, que necesitaría mejorar su forma de vestir y de hablar. Insinuaba que mi nieta había tenido mucha suerte de que un hombre como Rodrigo se hubiera fijado en ella. Yo apretaba los dientes y sonreía. Valentina me suplicaba que no hiciera un escándalo, que no dijera nada, que ella podía manejar a su suegra. Me prometía que una vez casados vivirían su vida aparte y que la influencia de doña Rebeca disminuiría. Yo acepté quedarme callada, pero no porque fuera tonta o sumisa. Me quedé callada porque estaba observando, analizando, preparándome. Mi instinto me decía que esa mujer era peligrosa, que su amabilidad falsa escondía intenciones oscuras, y mi instinto nunca me había fallado. Empecé a investigar discretamente a la familia Urdaneta. Pregunté a mis contactos del despacho de abogados, a conocidos que trabajaban en bancos, a personas que se movían en esos círculos. Lo que descubrí me confirmó mis sospechas. La familia Urdaneta vivía de apariencias. Tenían deudas enormes. La casa grande estaba hipotecada hasta el techo. Los coches lujosos estaban comprados a crédito con pagos atrasados.
El negocio del padre de Rodrigo, una distribuidora de materiales de construcción, estaba en números rojos. Mantenían su estilo de vida con tarjetas de crédito al límite y préstamos de familiares. Pero hacia afuera proyectaban una imagen de éxito y prosperidad. Doña Rebeca se moría por casar a Rodrigo con alguna muchacha de familia rica que pudiera inyectar dinero fresco a sus finanzas. Cuando apareció Valentina, una chica sin recursos aparentes, sin familia poderosa, sin conexiones sociales, doña Rebeca vio una amenaza a sus planes. Pero no podía oponerse abiertamente porque Rodrigo estaba completamente enamorado y había dejado claro que se casaría con Valentina con o sin la bendición de su familia. Los meses previos a la boda fueron un campo minado. Doña Rebeca criticaba cada decisión que tomábamos. El vestido de novia que escogió Valentina le parecía demasiado sencillo. El salón para la recepción que podíamos pagar era muy modesto para su gusto. La lista de invitados debía incluir a todas sus amistades importantes, aunque eso significara quitar del lado de la novia a primos y tíos de Valentina. Yo pagaba todo lo que podía sin levantar sospechas, justificando el dinero diciendo que había ahorrado durante años y que había vendido unas joyas de mi madre. Doña Rebeca aceptaba el dinero con una sonrisa torcida, como si le estuviéramos haciendo un favor a Valentina al permitirle casarse con su precioso hijo. Hubo un momento en particular que me hizo ver quién era realmente esa mujer. Faltando un mes para la boda, doña Rebeca organizó una comida familiar en su casa, supuestamente para que las dos familias se conocieran mejor. Invitó a sus hermanas, a sus primas, a sus amigas del club social. Del lado de Valentina solo estábamos ella y yo, porque no teníamos más familia cercana. Durante toda la comida, las amigas de doña Rebeca me miraban con lástima mal disimulada. Una de ellas, una señora gorda con demasiadas joyas, le preguntó directamente a Valentina cómo había conocido a Rodrigo, como si no pudiera creer que mi nieta hubiera tenido acceso a él de manera natural. Otra comentó que qué bonito era que el amor no conociera de clases sociales, como si Valentina fuera una criada que había atrapado al hijo del patrón. Yo aguanté. Valentina apretó mi mano por debajo de la mesa pidiéndome paciencia. Pero lo peor vino después de la comida, cuando doña Rebeca me llevó aparte a la cocina con el pretexto de mostrarme no sé qué. Cerró la puerta y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, me dijo que quería hablar conmigo de mujer a mujer, de madre a abuela. Me dijo que ella entendía que yo había hecho mi mejor esfuerzo criando a Valentina sola, que era admirable cómo había sacado adelante a mi nieta con tan pocos recursos, pero que ahora Valentina entraría a formar parte de una familia con cierto estatus social, con ciertas expectativas, con ciertas normas. Me sugirió que sería mejor que yo mantuviera un perfil bajo, que no apareciera mucho en eventos sociales para no incomodar a Valentina. Me ofreció darme dinero mensualmente para que yo pudiera vivir cómoda y no necesitara trabajar tanto. Así Valentina no tendría que preocuparse por mí. Lo planteó como un acto de generosidad, pero yo entendí perfectamente el mensaje. Querían comprar mi ausencia. Querían que yo desapareciera de la vida social de mi nieta, para que ella pudiera ser moldeada según los estándares de esa familia hipócrita. Salí de esa cocina temblando, no de miedo, sino de rabia. Pero mantuve la compostura. Le agradecí muy amablemente a doña Rebeca su preocupación y le dije que lo pensaría. Esa noche, cuando Valentina y yo regresamos a casa, me senté con ella y tuvimos una conversación muy seria. Le pregunté si realmente amaba a Rodrigo, si estaba completamente segura de querer casarse con él. Me dijo que sí, que lo amaba con todo su corazón, que él no era como su madre, que él la respetaba y me respetaba a mí. Le creí porque yo misma había visto cómo era Rodrigo. El problema no era él, era su familia. Le dije que estaba bien, que yo respetaba su decisión y que la apoyaría siempre, pero que necesitaba prometerme algo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debía permitir que la familia de Rodrigo la hiciera sentir menos
que la humillara, que le faltara el respeto. Me prometió que no lo permitiría. Y entonces tomé una decisión. Era tiempo de contarle la verdad a Valentina. Ella iba a casarse, a formar su propia familia, y merecía saber que no estaba desprotegida, que no era la muchacha pobre y sin recursos que la familia Urdaneta creía que era. Esa noche le revelé todo. Le mostré los documentos de las propiedades que yo había acumulado durante 20 años. Le expliqué las inversiones que había hecho, los ahorros que había guardado, el patrimonio que había construido en silencio. Valentina no podía creer lo que estaba viendo. Lloró abrazándome, preguntándome por qué nunca le había dicho nada, por qué la había dejado crecer pensando que éramos pobres. Le expliqué que quería que aprendiera el valor de las cosas, que se formara como una mujer trabajadora y humilde, que no creciera con la arrogancia que da el dinero fácil. Le dije que todo eso era de ella, que yo había trabajado todos esos años para asegurar su futuro. Pero le pedí que guardara el secreto. Le dije que no le dijera nada a Rodrigo todavía, y mucho menos a su familia. Valentina me preguntó por qué. Le expliqué que quería ver quién era realmente esa gente, qué intenciones tenían, si la amaban por quién era o si cambiarían su actitud al saber que tenía dinero. Valentina entendió mi punto, pero me dijo que Rodrigo era diferente, que él la amaba de verdad y que merecía saber la verdad. Llegamos a un acuerdo. Después de la boda, cuando estuvieran viviendo juntos y establecidos, ella le contaría todo a Rodrigo. Pero hasta entonces mantendríamos el secreto. Y bajo ningún motivo debía decirle nada a doña Rebeca ni al resto de la familia Urdaneta. Valentina aceptó. Los días previos a la boda transcurrieron entre los preparativos finales y la tensión creciente con la familia del novio. Doña Rebeca seguía imponiendo sus opiniones sobre cada detalle. Cambió el menú de la recepción sin consultarnos. Invitó a 20 personas más de su lado sin preguntarnos si cabían en el salón. Contrató a un fotógrafo diferente al que habíamos elegido, porque el nuestro no era lo suficientemente prestigioso. Yo dejé que hiciera todo eso. Valentina estaba estresada pero feliz. Rodrigo trataba de mediar entre su madre y nosotras, aunque casi siempre terminaba cediendo a las exigencias de doña Rebeca para evitar conflictos. Yo observaba todo con una calma que sorprendía a mi nieta. Ella me preguntaba cómo podía mantenerme tan tranquila ante tanto abuso. Le respondía que porque sabía algo que ellos no sabían y que la paciencia siempre tiene su recompensa. 2 días antes de la boda, Valentina y yo estábamos en casa revisando los últimos detalles. Ella se estaba probando el vestido por última vez. Yo la veía y me llenaba de emoción y orgullo. Esa niña que había criado desde los 3 años ahora era una mujer hermosa, educada, profesional, a punto de casarse. Me sentí bendecida, pero también sentí un peso en el pecho. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, que doña Rebeca estaba planeando algo. Había algo en su forma de comportarse los últimos días, una especie de satisfacción maliciosa en sus ojos que me ponía nerviosa. Esa tarde, mientras Valentina terminaba de arreglarse, me senté con ella en su habitación y le dije que necesitaba decirle algo muy importante. La tomé de las manos y la miré directo a los ojos. Le dije que la amaba más que a nada en este mundo, que había dedicado mi vida entera a protegerla y a darle lo mejor, y que precisamente por ese amor necesitaba que me prometiera algo más. Le dije que nunca, bajo ninguna circunstancia, le contara esto a su suegra sobre su herencia, sobre las propiedades, sobre el dinero, ni ahora ni después de casada. Valentina me preguntó por qué, si eventualmente se iban a enterar cuando ella y Rodrigo compraran una casa o hicieran alguna inversión importante. Le respondí que cuando llegara ese momento, cuando ya estuvieran casados legalmente y viviendo su vida, podrían revelar la información gradualmente y con cuidado, pero que hacerlo antes o inmediatamente después de la boda sería un error terrible. Le expliqué que doña Rebeca no era quien ella pensaba que era.
que esa mujer no veía a Valentina como una nuera, sino como una amenaza o como una oportunidad, que si se enteraba del dinero, cambiaría completamente su actitud, pero no de manera genuina, sino calculadora, que podría intentar manipular la situación, meter ideas en la cabeza de Rodrigo, crear conflictos para tener control sobre sus finanzas. Valentina me escuchaba con atención, aunque vi en sus ojos que pensaba que yo estaba exagerando. Me dijo que doña Rebeca era complicada, sí, pero que no creía que fuera tan mala como yo pensaba. Le insistí. Le dije que confiara en mí, que mis años de vida me habían enseñado a leer a las personas y que esa mujer era peligrosa. Le pedí que por favor me obedeciera en esto, que me hiciera caso aunque no entendiera completamente mis razones. Finalmente, Valentina asintió. Me prometió que no diría nada, que mantendría el secreto el tiempo que yo considerara necesario. Me abrazó y me agradeció por cuidarla siempre. Yo la abracé fuerte sintiendo un alivio enorme. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero mi instinto me gritaba que acababa de evitar un desastre. El día de la boda llegó soleado y hermoso. Valentina se veía radiante con su vestido blanco. Yo estaba elegante con un vestido color perla que había comprado especialmente para la ocasión. La ceremonia en la iglesia fue emotiva. Lloré cuando vi a mi nieta caminar hacia el altar. Rodrigo la miraba con tanto amor que hasta yo me conmoví. Pensé que tal vez estaba equivocada, que tal vez todo saldría bien, que el amor de esos dos jóvenes sería suficiente para superar cualquier obstáculo que sus familias pusieran en el camino. La recepción fue en un salón de eventos decorado con flores blancas y luces doradas. Doña Rebeca había invitado a la mitad de la ciudad, o al menos eso parecía. Había gente por todos lados, la mayoría del lado del novio. De mi lado solo estaban algunos primos lejanos de Valentina, 2 amigas mías del trabajo y mis vecinas de toda la vida. Me sentía un poco fuera de lugar entre tanta gente elegante y encopetada, pero mantuve la frente en alto. Valentina y Rodrigo bailaron su primer vals como esposos. Luego me tocó bailar con mi nieta, la tradicional pieza de la abuela con la novia. Mientras bailábamos, ella me susurró al oído que me amaba, que era la mejor abuela del mundo, que todo lo que era se lo debía a mí. Yo le respondí que ella era mi orgullo, mi tesoro, mi razón de vivir. Durante la fiesta, doña Rebeca se paseaba entre los invitados como si fuera la reina de Inglaterra. Presentaba a Rodrigo y a Valentina con sus amigas, pero siempre enfatizando los logros de Rodrigo y apenas mencionando a mi nieta. Cuando alguien me preguntaba por Valentina, doña Rebeca intervenía diciendo que era una muchacha muy trabajadora, que había superado muchas adversidades, como si mi nieta fuera un proyecto de caridad que su hijo había rescatado de la pobreza. Yo sonreía y asentía, pero por dentro estaba hirviendo. Sin embargo, me mantuve tranquila. La fiesta terminó cerca de medianoche. Los novios se fueron a un hotel porque al día siguiente saldrían de luna de miel a Cancún por una semana. Yo regresé a casa cansada pero contenta. Pensé que lo peor había pasado, que habíamos sobrevivido a la boda sin mayores incidentes, pero me equivoqué. Al día siguiente de la boda, un domingo por la tarde, sonó el timbre de mi departamento. Abrí la puerta y me quedé helada. Ahí estaban doña Rebeca, su esposo don Fernando, una hermana de ella llamada Estela, y un señor que no conocía vestido con traje y portafolio. Doña Rebeca entró a mi casa sin esperar invitación, seguida por los demás. Me preguntó con falsa dulzura si podíamos hablar un momento. Yo las invité a pasar a la sala, confundida y alarmada. El señor del traje se presentó como el licenciado Ramírez, notario público. Mi corazón empezó a latir rápido. Doña Rebeca se sentó en mi sillón como si fuera el trono de su reino. Su esposo se quedó de pie detrás de ella con los brazos cruzados. La hermana se sentó a su lado con una expresión de suficiencia insoportable. El notario abrió su portafolio y sacó unos documentos.
Doña Rebeca comenzó a hablar con esa voz dulce y venenosa que ya conocía bien. Dijo que habían venido a hacerme una visita de cortesía ahora que éramos familia, que querían asegurarse de que todos estuviéramos en la misma página respecto a las expectativas y responsabilidades. Yo no entendía nada. Pregunté de qué estaba hablando. Doña Rebeca sonrió y me dijo que bueno, que todos sabíamos que Valentina era una muchacha sin recursos, sin patrimonio, sin familia de peso, que ella entraba al matrimonio sin aportar nada material, que por lo tanto era justo y necesario proteger el patrimonio de Rodrigo y de su familia. El licenciado Ramírez intervino explicando que habían preparado un documento de separación de bienes que Valentina debía firmar. Básicamente establecía que en caso de divorcio, Valentina no tendría derecho a ninguna propiedad, ninguna inversión, ningún bien que estuviera a nombre de Rodrigo o de la familia Urdaneta. Me quedé sin palabras. Les dije que eso era algo que Valentina y Rodrigo debían discutir entre ellos, que yo no tenía nada que ver. Doña Rebeca se rió con condescendencia. Me dijo que no fuera ingenua, que ella sabía perfectamente que yo tenía mucha influencia sobre Valentina, que mi nieta hacía lo que yo le dijera. Por eso habían venido a hablar conmigo primero. Don Fernando habló por primera vez con voz autoritaria. Dijo que ellos no querían problemas, que no querían que Valentina se sintiera mal, pero que esto era una medida necesaria para proteger los intereses de su familia, que esperaban que yo, como mujer madura y razonable, entendiera la situación y convenciera a Valentina de firmar los documentos sin hacer un escándalo. La hermana de doña Rebeca, Estela, agregó con malicia que después de todo, Valentina debía estar agradecida de haberse casado con un hombre como Rodrigo, que bien podía hacer este pequeño sacrificio para demostrar que no estaba interesada en el dinero de la familia. Yo sentí que la sangre me hervía. Les pregunté si Rodrigo sabía de esto. Doña Rebeca me dijo que Rodrigo estaba en su luna de miel y que no querían molestarlo con estos asuntos legales aburridos. Que cuando regresara, ya todo estaría resuelto, es decir, planeaban presionar a Valentina para que firmara documentos legales a espaldas de su propio esposo. Les dije que eso era ridículo, que yo no iba a participar en ningún plan para engañar a mi nieta o para presionarla a firmar algo sin que su esposo estuviera presente. Doña Rebeca cambió de tono. Se puso de pie y me miró con frialdad. Me dijo que yo podía hacerlo por las buenas o por las malas, que si Valentina no firmaba voluntariamente, ellos tenían los recursos para hacer su vida muy difícil, que podían influir para que la despidieran de su trabajo, que tenían conexiones en toda la ciudad, que una muchacha como ella no iba a encontrar fácilmente otro empleo, que yo también podía tener problemas, que una señora de mi edad no debería arriesgarse a perder su trabajo por necedad. Estaba amenazándome descaradamente, en mi propia casa. Un día después de la boda de mi nieta. Respiré profundo. Miré a esa mujer soberbia y a su séquito de cobardes. Y tomé una decisión. Les dije, con la voz más calmada que pude, que entendía su preocupación, que iba a hablar con Valentina, que vería qué se podía hacer. Doña Rebeca sonrió satisfecha. Me dio una palmadita en el hombro como si fuera una mascota obediente. Me dijo que sabía que yo era una mujer inteligente, que haría lo correcto. El licenciado Ramírez me dejó una copia de los documentos y su tarjeta de presentación. Me dijo que tenía una semana para convencer a Valentina de ir a su oficina a firmar. Doña Rebeca me recordó que no dijera nada de esto a Rodrigo, que era un asunto entre mujeres, entre familias, y se fueron. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé temblando de rabia. Me senté en mi sillón y leí los documentos que me habían dejado. Era peor de lo que pensaba. No solo era una separación de bienes, también incluía cláusulas donde Valentina renunciaba a cualquier herencia futura de la familia Urdaneta, a cualquier participación en los negocios familiares, prácticamente la dejaban sin ningún derecho legal sobre nada. Era un documento diseñado para despojarla de todo antes de que siquiera tuviera algo. Lloré de rabia y de impotencia. Pero luego me sequé las lágrimas y me dije que no iba a permitir que esa gente le hiciera esto a mi nieta,
Valentina estaba de luna de miel, feliz, enamorada, disfrutando de sus primeros días como esposa. No iba a arruinarle ese momento llamándola para contarle lo que había pasado. Podía esperar una semana. Mientras tanto, yo tenía trabajo que hacer. Al día siguiente fui al despacho de abogados donde trabajaba. Pedí hablar con el licenciado Martínez, uno de los socios principales y alguien en quien confiaba. Le conté toda la situación, le mostré los documentos que la familia Urdaneta quería que Valentina firmara. El licenciado Martínez leyó los papeles y negó con la cabeza. Me dijo que era uno de los documentos más abusivos que había visto, que claramente estaba diseñado para aprovecharse de una persona sin conocimientos legales. Me preguntó cuál era la situación económica real de mi nieta. Entonces le conté todo. Le mostré los documentos de las propiedades que yo tenía a mi nombre, las inversiones, los ahorros. Le expliqué que todo eso era para Valentina, que yo había pasado 20 años construyendo ese patrimonio para asegurar su futuro. El licenciado Martínez sonrió. Me dijo que esa familia Urdaneta se iba a llevar la sorpresa de su vida. Me sugirió que preparáramos documentos legales adecuados para proteger a Valentina. Me recomendó que formalizáramos la transferencia de propiedades a nombre de ella antes de que la familia Urdaneta pudiera hacer alguna maniobra legal. Pasamos toda esa semana preparando papeles. Transferí todas las propiedades a nombre de Valentina. Establecimos un fideicomiso para proteger los activos. Preparamos documentos que demostraban que Valentina había entrado al matrimonio con un patrimonio considerable, no como la muchacha pobre que los Urdaneta creían. El licenciado Martínez me ayudó con todo sin cobrarme un solo peso. Me dijo que después de tantos años de trabajo leal en el despacho, era lo menos que podía hacer por mí. Cuando Valentina regresó de su luna de miel, radiante y feliz, la invité a mi casa. Rodrigo la dejó diciéndome que aprovecharía para ir a ver a sus padres. En cuanto se fue, le conté a Valentina todo lo que había pasado. Le mostré los documentos que la familia de Rodrigo quería que firmara. Vi cómo su cara pasaba de la confusión a la incredulidad y luego a la furia. No podía creer que su suegra hubiera ido a mi casa el día después de su boda con un notario y documentos legales. No podía creer que hubieran planeado todo esto a espaldas de Rodrigo. Lloró de rabia y de decepción. Me dijo que iba a llamar a Rodrigo inmediatamente para contarle todo. La detuve. Le dije que esperara, que necesitábamos manejar esto con inteligencia. Le expliqué todo lo que había hecho durante la semana, los documentos que habíamos preparado, las propiedades que ahora estaban a su nombre. Valentina me miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. Le mostré los papeles, los títulos de propiedad, los estados de cuenta. Mi nieta tenía ahora a su nombre 3 locales comerciales en zonas prime de la ciudad, la casa en León y un fideicomiso con casi $4 millones. Con las inversiones y propiedades, su patrimonio total era de aproximadamente $5.200.000. Valentina se quedó en shock. Me preguntó cómo era posible, cuándo había hecho todo eso, por qué nunca le había dicho nada. Le expliqué nuevamente mi razonamiento. Le dije que ahora entendía por qué le había pedido que no le dijera nada a su suegra sobre el dinero. Que si doña Rebeca hubiera sabido que Valentina tenía patrimonio, jamás habría mostrado su verdadera cara. Jamás habríamos descubierto quiénes eran realmente. Le dije a Valentina que ahora tenía que tomar una decisión muy importante. Podía contarle todo a Rodrigo y enfrentar juntos a su familia, o podía jugar el juego de doña Rebeca y darle una lección que nunca olvidaría. Valentina me preguntó qué tenía en mente. Le dije que podíamos fingir que íbamos a cumplir con lo que doña Rebeca quería, que podíamos hacer que ella se sintiera poderosa y victoriosa, y justo cuando creyera que había ganado, revelaríamos la verdad. No solo que Valentina no era pobre, sino que era más rica que toda la familia Urdaneta junta. Valentina se quedó pensativa. Me dijo que eso sonaba a venganza. Le respondí que no era venganza, era justicia.
era mostrarle a esa gente que no podían tratar a las personas como objetos sin valor solo porque no conocían su situación económica, que era darles una lección de humildad que claramente necesitaban, pero le aclaré que la decisión era de ella, que si prefería simplemente hablar con Rodrigo y resolver las cosas de manera directa, yo la apoyaría. Valentina se quedó en silencio un largo rato. Luego me miró y me dijo que sí, que quería darle una lección a su suegra, que estaba cansada de ser tratada como menos, como si hubiera tenido suerte de que Rodrigo se casara con ella, que esa mujer necesitaba aprender que el dinero no da clase ni educación. Pero me pidió que Rodrigo no saliera lastimado, que él no tenía la culpa de tener una madre así. Le prometí que cuidaríamos de no lastimar a Rodrigo innecesariamente, así que diseñamos un plan. Valentina llamaría a doña Rebeca y le diría que había hablado conmigo, que yo la había convencido de que firmar el documento era lo mejor para todos, que no quería causar problemas en su matrimonio por asuntos de dinero que de todas formas no le afectaban porque ella no tenía nada, que estaba dispuesta a ir a la oficina del notario a firmar. Doña Rebeca estaría encantada, se sentiría poderosa y victoriosa. Rodrigo estaría trabajando y no se enteraría de nada hasta que todo terminara. Valentina hizo la llamada ese mismo día. Yo estaba a su lado escuchando. Puso su mejor voz de nuera sumisa. Le dijo a doña Rebeca que había hablado conmigo, que yo le había explicado que firmar ese documento era simplemente una formalidad legal que protegía a ambas partes, que ella entendía que no era nada personal, que estaba de acuerdo en firmar. Doña Rebeca casi no podía contener su satisfacción. Le dijo a Valentina que sabía que era una muchacha inteligente, que había tomado la decisión correcta. Quedaron de verse al día siguiente en la oficina del licenciado Ramírez. Valentina le pidió que por favor no le dijera nada a Rodrigo todavía, porque no quería preocuparlo con temas legales tan pronto después de la boda. Doña Rebeca estuvo de acuerdo. Dijo que entre mujeres se entendían mejor estos temas. Cuando Valentina colgó, me miró y me dijo que nunca había sentido tanta rabia, que la condescendencia en la voz de su suegra le daba náuseas. Yo la abracé y le dije que al día siguiente esa mujer aprendería la lección más importante de su vida. Esa noche, Valentina cenó con Rodrigo en su nuevo departamento. Él le preguntó qué había hecho durante el día. Ella le dijo que había ido a visitarme, que habíamos platicado de la boda, cosas de mujeres. Rodrigo no sospechó nada. Mi nieta era buena actriz cuando necesitaba serlo. A la mañana siguiente, Valentina y yo nos vestimos con ropa sencilla, modesta. Queríamos vernos como doña Rebeca esperaba que nos viéramos. Humildes, sin recursos, agradecidas por las migajas que nos daban. Yo llevaba en mi bolsa todos los documentos que habíamos preparado, los títulos de propiedad, los estados de cuenta bancarios, los papeles del fideicomiso, las evaluaciones de las propiedades. También llevé algo más, la investigación que había hecho sobre la situación financiera de la familia Urdaneta. Sabía de sus deudas, sus hipotecas, sus préstamos vencidos. Si iban a jugar sucio, yo estaba preparada para jugar más sucio todavía. Llegamos a la oficina del licenciado Ramírez a la hora acordada. Doña Rebeca ya estaba ahí con su esposo y con su hermana Estela. También había traído a otra hermana llamada Mónica. Querían intimidarnos con números. Nos recibieron con sonrisas falsas. Doña Rebeca me dio 2 besos en las mejillas como si fuéramos grandes amigas. Le dijo a Valentina que se veía muy bien, que el matrimonio le sentaba de maravilla. El licenciado Ramírez nos invitó a pasar a su oficina. Era una oficina grande con una mesa de juntas de madera oscura. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. Valentina y yo de un lado, la familia Urdaneta del otro. El licenciado Ramírez sacó los documentos y comenzó a explicar cada cláusula con lenguaje legal complicado. Valentina fingía no entender muy bien y me miraba en busca de aprobación. Yo asentía de vez en cuando. Doña Rebeca interrumpía ocasionalmente para traducir lo que el notario decía en términos más simples, siempre con ese tono condescendiente que usaba con nosotras.
Decía cosas como: «Mira, mi niña, esto simplemente significa que lo tuyo es tuyo. Y lo de Rodrigo es de Rodrigo. Muy sencillo, nada de qué preocuparse». Yo la dejaba hablar. Finalmente, el licenciado Ramírez terminó su explicación y empujó los documentos hacia Valentina junto con una pluma. Dijo que necesitaba su firma en 3 lugares diferentes. Valentina tomó la pluma. Doña Rebeca sonreía como el gato que se comió al canario. Su esposo tenía una expresión de aburrimiento, como si esto fuera solo un trámite sin importancia. Las hermanas de doña Rebeca se veían satisfechas. Valentina acercó la pluma al papel y entonces se detuvo. Levantó la vista hacia doña Rebeca y le preguntó con voz inocente si estaba completamente segura de que este documento era necesario. Doña Rebeca le respondió con dulzura venenosa que sí, mi niña, es por el bien de todos, para que nunca haya malentendidos. Valentina asintió lentamente. Luego dejó la pluma sobre la mesa y dijo que lamentablemente no podía firmar ese documento porque contenía información falsa. El silencio en la oficina fue sepulcral. Doña Rebeca parpadeó confundida. Preguntó qué quería decir Valentina con información falsa. Mi nieta señaló una cláusula específica del documento que establecía que ella entraba al matrimonio sin patrimonio ni bienes. Dijo que eso no era cierto, que ella sí tenía patrimonio. Doña Rebeca se rió con nerviosismo. Le dijo que no jugara, que todos sabíamos que ella era una muchacha trabajadora, pero que no tenía propiedades ni dinero ahorrado. Valentina me miró. Yo abrí mi bolsa y saqué la carpeta con todos nuestros documentos. Los puse sobre la mesa. Valentina tomó la carpeta y comenzó a sacar papeles uno por uno. El primer documento era el título de propiedad de un local comercial en el centro de la ciudad, zona de alto valor comercial. Estaba a nombre de Valentina Contreras. El segundo documento era el título de otro local comercial, también a su nombre. El tercero era el título de la casa en León. El cuarto era el estado de cuenta del fideicomiso. Valentina iba colocando cada documento frente a doña Rebeca con calma, sin decir palabra. La cara de doña Rebeca pasaba del color normal al rojo y luego a un blanco cadavérico. Su esposo se inclinó para ver los documentos más de cerca. Las hermanas se miraban entre sí sin entender qué estaba pasando. El licenciado Ramírez también parecía confundido. Finalmente, cuando Valentina terminó de sacar todos los documentos, habló. Explicó con voz clara y firme que ella era propietaria de 3 locales comerciales completamente pagados con un valor aproximado de $900,000, que tenía una casa en León valuada en $200,000, que tenía un fideicomiso con $4 millones en inversiones, que su patrimonio total era de aproximadamente $5,200,000, que por lo tanto no podía firmar un documento que declaraba falsamente que no tenía bienes. Doña Rebeca tartamudeó. Preguntó cómo era posible, de dónde había salido todo ese dinero, si esto era algún tipo de broma. Yo intervine entonces. Le dije con calma que no era ninguna broma, que durante los últimos 20 años yo había trabajado, invertido y ahorrado con un solo propósito: asegurar el futuro de mi nieta. Que había construido ese patrimonio en silencio, sin alardes, sin que nadie supiera. Que ahora todo estaba legalmente a nombre de Valentina, que mi nieta había entrado al matrimonio siendo económicamente independiente y bastante más solvente que muchas familias que se consideraban de alta sociedad. Don Fernando finalmente habló. Preguntó por qué no habíamos dicho nada antes, por qué habíamos ocultado esa información. Valentina le respondió con firmeza que porque queríamos saber quiénes eran realmente. Que si hubiéramos revelado desde el principio que ella tenía dinero, jamás habríamos visto el verdadero carácter de su familia. Que jamás se habrían atrevido a venir a nuestra casa con documentos legales tratando de despojarla de derechos que ni siquiera tenía todavía. Que jamás la habrían tratado con condescendencia y lástima durante meses. Doña Rebeca intentó defenderse. Dijo que ellos solo querían proteger a su hijo,
que era lo normal en familias con patrimonio. Yo la interrumpí. Saqué la otra carpeta que había traído, la investigación sobre su situación financiera. Le dije que, hablando de patrimonio, yo estaba al tanto de que su casa estaba hipotecada con 3 bancos diferentes, que tenían deudas con tarjetas de crédito por más de $150,000, que el negocio de don Fernando tenía demandas pendientes de proveedores sin pagar, que su familia vivía de apariencias y créditos, no de patrimonio real, que el único en esa familia que realmente generaba ingresos estables era Rodrigo con su salario de ingeniero. Qué irónico que ellos hubieran querido que Valentina firmara un documento de separación de bienes cuando en realidad era su hijo quien entraba al matrimonio sin nada y mi nieta quien tenía el verdadero patrimonio. La cara de doña Rebeca se descompuso por completo. Sus hermanas bajaron la mirada avergonzadas. Don Fernando golpeó la mesa con el puño y gritó que cómo me atrevía a investigarlos, que eso era invasión a su privacidad. Le respondí con calma que ellos habían empezado este juego cuando vinieron a mi casa con amenazas y documentos legales, que yo simplemente me había asegurado de conocer con quién estábamos tratando. Valentina se puso de pie. Le dijo a doña Rebeca que ella amaba a Rodrigo con todo su corazón, que por eso se había casado con él, que nunca le había importado que su familia no tuviera dinero, porque el dinero no era lo importante en un matrimonio, pero que lo que no iba a tolerar era la falta de respeto, la manipulación y los intentos de controlarla, que ella tenía los recursos para vivir la vida que quisiera, con o sin la aprobación de su suegra, que iba a contarle todo a Rodrigo esa misma noche, porque los matrimonios se construyen sobre honestidad, no sobre secretos y manipulaciones. Doña Rebeca intentó suavizar la situación. Empezó a decir que todo había sido un malentendido, que ella solo quería lo mejor para todos, que tal vez se había excedido un poco, pero que era por amor a su hijo. Valentina la interrumpió. Le dijo que no aceptaba sus disculpas falsas, que esperaba que de ahora en adelante la tratara con respeto, no porque tuviera dinero, sino porque era la esposa de su hijo y merecía respeto como ser humano. Que si no podía hacer eso, entonces su relación sería cordial pero distante. Tomó todos sus documentos, los guardó en la carpeta y salimos de esa oficina con la cabeza en alto. Detrás de nosotras quedó un silencio pesado y vergonzoso. En el coche Valentina y yo no hablamos por varios minutos. Luego ella comenzó a reír. Primero fue una risa nerviosa, luego se transformó en carcajadas. Yo también me reí. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago. La cara de doña Rebeca había sido impagable. Todos esos meses tratándonos como si fuéramos menos, como si deberían darnos las gracias por aceptarnos en su familia, y resultaba que éramos nosotras quienes teníamos el verdadero patrimonio. Esa noche, Valentina habló con Rodrigo. Le contó absolutamente todo. El patrimonio que yo había construido, la transferencia de propiedades a su nombre, la escena en la oficina del notario, todo. Rodrigo se quedó en shock. No podía creer que su madre hubiera hecho algo así. No podía creer que hubiera ido a mi casa con documentos legales sin consultarle. Estaba furioso y avergonzado. Le pidió perdón a Valentina 1000 veces, aunque ella le aclaró que él no tenía la culpa de las acciones de su madre. Rodrigo fue inmediatamente a confrontar a sus padres. Según me contó Valentina después, fue una pelea terrible. Rodrigo le gritó a su madre cosas que nunca le había gritado. Le dijo que estaba avergonzado de su comportamiento, que había tratado a su esposa como basura, que había intentado manipular su matrimonio. Doña Rebeca trató de justificarse diciendo que solo quería protegerlo. Rodrigo le respondió que él no necesitaba protección, que era un adulto capaz de tomar sus propias decisiones, que Valentina era su esposa y que si su madre no podía respetarla, entonces él limitaría su relación con sus padres. Don Fernando también le reclamó a su esposa por haberlos metido en esa situación vergonzosa. Las semanas siguientes fueron tensas. Doña Rebeca intentó acercarse a Valentina varias veces con disculpas que sonaban más a justificaciones.
Valentina mantuvo su distancia. Le dejó claro que la relación familiar continuaría por respeto a Rodrigo, pero que nunca volvería a confiar en ella. Rodrigo apoyó completamente a su esposa. De hecho, la revelación del patrimonio de Valentina no cambió en nada su comportamiento hacia ella. Seguía siendo el mismo hombre amoroso y respetuoso que se había enamorado de una muchacha que creía sin recursos. Eso nos confirmó que habíamos acertado con él. El problema nunca fue Rodrigo, siempre fue su familia. Con el tiempo las cosas se acomodaron en una nueva normalidad. Valentina y Rodrigo compraron una casa hermosa en una zona exclusiva de la ciudad. Pagaron en efectivo, sin necesidad de créditos. Cuando doña Rebeca vio la casa, casi se desmaya. Era más grande y lujosa que la suya. Valentina decoró la casa con gusto exquisito. Tenía un jardín precioso donde planeaba hacer reuniones familiares. Me pidió que me mudara con ellos, que tenían espacio de sobra, pero yo rechacé amablemente la oferta. Les dije que los recién casados necesitaban su espacio, su intimidad. Además, yo estaba cómoda en mi departamento. Ya tendríamos tiempo de estar juntas cuando llegaran los bisnietos. Valentina siguió trabajando en su empresa de importaciones. El dinero no la había cambiado. Seguía siendo la misma muchacha trabajadora y humilde que yo había criado. Usaba su patrimonio con inteligencia. Invertía, ahorraba, donaba a causas que le importaban. Rodrigo estaba orgulloso de tener una esposa tan capaz e independiente. De hecho, cuando el negocio de su padre finalmente quebró por las deudas acumuladas, fue Valentina quien le ofreció a don Fernando un préstamo sin intereses para que pudiera liquidar a sus empleados dignamente. Don Fernando aceptó el préstamo con humildad, algo que nunca pensé que vería. Ese gesto de Valentina demostró que ella era más grande que el rencor, que no usaba su dinero para venganza, sino para ayudar incluso a quienes la habían lastimado. Doña Rebeca tuvo que tragarse su orgullo y aceptar que su nuera era más exitosa, más generosa y más digna que ella jamás sería. La relación entre ellas nunca fue cálida, pero al menos se volvió respetuosa. Doña Rebeca aprendió a morderse la lengua antes de hacer comentarios condescendientes. Aprendió que el dinero no compra clase y que la verdadera riqueza está en el carácter de una persona, no en su cuenta bancaria. 2 años después de la boda, Valentina quedó embarazada. Cuando me dio la noticia, lloré de felicidad. Iba a ser bisabuela. Ese bebé sería la 4ª generación de nuestra pequeña familia. Durante el embarazo, cuidé a Valentina como cuando era niña. Le preparaba comidas nutritivas, la acompañaba a sus consultas médicas. Decoramos juntas el cuarto del bebé. Doña Rebeca también quería participar, pero Valentina estableció límites claros. Le permitía estar presente, pero no tomar decisiones. Nació una niña preciosa que llamaron Sofía Mercedes. El nombre Mercedes era por mí. Cuando Valentina me dijo que quería ponerle mi nombre a su hija, lloré como no había llorado en años. Esa bebé se convirtió en la luz de mi vida. Ahora tengo 70 años. Mi cabello es completamente blanco. Mis manos tienen arrugas y manchas de la edad, pero mi corazón está lleno. Veo a Sofía crecer rodeada de amor, de seguridad, de oportunidades. Veo a Valentina siendo la madre maravillosa que yo sabía que sería. Veo a Rodrigo siendo un padre amoroso y un esposo devoto, y sé que todo valió la pena. Cada hora extra que trabajé, cada sacrificio que hice, cada peso que ahorré en lugar de gastarlo en mí misma, todo valió la pena. El patrimonio que construí no era realmente sobre el dinero. Era sobre darle a mi nieta opciones, libertad, seguridad. Era sobre asegurarme de que nunca tuviera que aguantar humillaciones por necesidad económica. Era sobre que pudiera elegir su vida basándose en el amor y en sus sueños, no en la necesidad. La lección que aprendimos de toda esta experiencia es que el verdadero valor de una persona no se mide en cuentas bancarias ni en apellidos ilustres. Se mide en carácter, en dignidad, en cómo tratamos a los demás, especialmente cuando creemos que no tienen nada que ofrecernos.
Doña Rebeca y su familia mostraron su verdadero carácter cuando pensaron que estaban tratando con personas sin recursos ni poder. Nos trataron con condescendencia y desprecio porque creyeron que podían hacerlo sin consecuencias. Pero la vida tiene formas de enseñar humildad a los soberbios. Hoy en día, cuando hay reuniones familiares, doña Rebeca es cortés pero callada. Ya no hace comentarios sobre mi ropa ni sobre de dónde venimos. Ya no sugiere que Valentina necesita mejorar su manera de hablar o de vestir. Ha aprendido que las apariencias engañan y que nunca debe subestimar a las personas basándose en lo que se ve superficialmente. Valentina me dice que a veces siente lástima por su suegra, porque debe ser difícil vivir sabiendo que tu propio orgullo te hizo quedar en ridículo. Yo le digo que la lástima está bien, pero que nunca olvide la lección, que hay gente en este mundo que solo respeta el dinero y el poder, no la humanidad, y que debe elegir cuidadosamente a quién le confía su corazón y su confianza. Mi nieta ha aplicado esa lección en su vida. Escoge sus amistades basándose en valores compartidos, no en estatus social. Enseña a Sofía a tratar a todas las personas con respeto, sea el director de la escuela o la señora que limpia los baños. Dona generosamente a causas que ayudan a mujeres solas con hijos, porque sabe lo difícil que es esa situación. Está creando un legado no solo de dinero, sino de valores. Y eso me llena de orgullo más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Mirando hacia atrás, no cambiaría nada de cómo sucedieron las cosas. Sí, fue doloroso ver a mi nieta ser tratada con desprecio. Sí, fue difícil morderme la lengua durante meses, mientras esa familia nos miraba por encima del hombro. Pero gracias a eso, vimos quiénes eran realmente. Si hubiéramos revelado el patrimonio desde el principio, doña Rebeca nos habría tratado con falso respeto motivado por interés. Nunca habríamos visto su verdadera cara. Rodrigo nunca habría entendido la toxicidad de su familia. Y Valentina no habría aprendido la importancia de establecer límites y defenderse. Así que, en cierta forma, le agradezco a doña Rebeca por mostrarnos quién era antes de que fuera demasiado tarde. Su avaricia y su clasismo nos dieron el regalo de la claridad. Ahora vivimos nuestras vidas con los ojos abiertos, sabiendo exactamente con quién estamos tratando. No hay sorpresas desagradables esperando en el futuro porque ya vimos lo peor que esa familia podía mostrar. Y sobrevivimos. Más que eso, prosperamos. A todas las mujeres que están escuchando mi historia, especialmente a las abuelas, a las madres, a las mujeres que están criando solas a sus hijos o nietos, quiero decirles algo importante. Su valor no depende de cuánto dinero tienen en el banco. Su valor está en su fuerza, en su capacidad de amar, en su determinación de dar a sus hijos un futuro mejor. Pero también quiero decirles que está bien ser inteligente con el dinero. Está bien ahorrar, invertir, planificar. Está bien construir seguridad financiera, no por vanidad, sino por protección. Porque en este mundo, el dinero no compra felicidad, pero sí compra opciones. Compra la opción de decir no a situaciones abusivas. Compra la opción de alejarte de gente tóxica. Compra la opción de vivir con dignidad. No tienen que gritar a los cuatro vientos lo que tienen. De hecho, es más sabio mantener un perfil bajo. Pero sepan su valor. Conozcan sus recursos. Tengan sus papeles en orden. Protejan su patrimonio y el de sus hijos legalmente. No confíen en promesas verbales ni en la bondad de personas que todavía no han demostrado su carácter. Y sobre todo, enseñen a sus hijos y nietos que el respeto se gana con acciones, no con cuentas bancarias. Que la verdadera riqueza está en las relaciones genuinas, en la familia que te apoya, en los amigos que están contigo en las buenas y en las malas. Valentina tiene dinero ahora, sí. Pero lo que realmente la hace rica es el amor que comparte con Rodrigo, la familia hermosa que están construyendo, los valores que le enseñará a Sofía. El dinero es una herramienta, nada más. Una herramienta muy útil, sí, pero solo una herramienta. Lo que importa es cómo la usas. ¿La usas para humillar a otros como hacía doña Rebeca
con sus supuestas conexiones sociales, o la usas para construir, para ayudar, para crear oportunidades como hace Valentina. Esa es la diferencia entre tener dinero y tener clase. Y créanme, se puede tener todo el dinero del mundo y seguir siendo una persona miserable y vacía. O se puede tener recursos modestos y ser inmensamente rico en las cosas que realmente importan. Yo pasé 20 años construyendo un patrimonio para mi nieta, pero lo que realmente le di no fueron las propiedades ni el dinero en el banco. Lo que le di fue educación, valores, fortaleza emocional y la certeza de que siempre tendría a alguien en su esquina. Eso es lo que realmente vale. El dinero solo fue la cereza en el pastel, la herramienta que le permite vivir esos valores con libertad y seguridad. Hoy, cuando voy a la casa de Valentina y veo a Sofía jugando en su jardín hermoso, cuando veo a mi nieta sonreír sin preocupaciones financieras, cuando veo a Rodrigo llegar del trabajo y abrazar a su familia con amor genuino, sé que hice bien. Todos mis sacrificios, todas esas noches trabajando hasta tarde, todos esos años vistiéndome con ropa sencilla mientras ahorraba cada peso, todo tuvo sentido. Doña Rebeca me mira ahora con una mezcla de respeto y resentimiento. Sabe que me subestimó gravemente. Sabe que la viejita humilde que venía a su casa con ropa modesta resultó ser más astuta, más inteligente y más rica que ella. Y eso debe dolerle en su orgullo. Pero yo no siento satisfacción por su dolor. Siento satisfacción por el triunfo de mi nieta, por verla vivir la vida que merece, con la cabeza en alto, sin tener que aguantar humillaciones de nadie. A veces me pregunto qué habría pasado si don Ernesto no me hubiera dejado esa herencia hace tantos años. ¿Habría podido darle a Valentina la misma vida? Probablemente no en términos materiales, pero estoy segura de que le habría dado la misma cantidad de amor, de valores, de educación emocional. El dinero amplificó mis posibilidades, pero no creó mi amor por ella. Ese amor siempre estuvo ahí, desde el momento en que esa niña de 3 años me abrazó llorando el día que perdimos a su madre. Desde ese día prometí que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa de todas las formas posibles. Ahora soy una mujer mayor. Mi tiempo en este mundo se acorta cada día, pero me voy a ir en paz, sabiendo que dejé a mi nieta preparada para la vida, que dejé un legado no solo de dinero, sino de dignidad y fortaleza. Que la pequeña Sofía crecerá escuchando historias de su bisabuela que trabajó duro, que fue astuta, que protegió a su familia con inteligencia y amor. Si pudiera darles un último consejo sería este: nunca dejen que nadie las haga sentir menos por su situación económica. La pobreza no es vergüenza. La verdadera vergüenza es la soberbia, la crueldad, la falta de empatía. He conocido gente muy pobre con corazones de oro y gente muy rica con almas vacías. El dinero no define quién eres. Tus acciones sí. Doña Rebeca tenía dinero, o al menos las apariencias de tenerlo, y usó eso para tratar de humillarnos. Nosotras teníamos dignidad y la usamos para mantenernos firmes. Al final, la dignidad ganó. Siempre gana. Tal vez no inmediatamente, tal vez no de formas obvias, pero eventualmente la verdad sale a la luz y las personas muestran quiénes son realmente. Y cuando llega ese momento, quieres estar del lado correcto de la historia, del lado del amor, de la humildad, de la integridad, no del lado de la soberbia y la mezquindad. Mi historia no es única. Sé que hay miles de abuelas, madres, tías, mujeres en toda América Latina que están haciendo sacrificios enormes por sus familias, que están trabajando en 2 o 3 empleos para darles educación a sus hijos, que están ahorrando cada centavo para construir un futuro mejor. A todas ustedes les digo, sigan adelante. Sus sacrificios no son en vano. Sus hijos verán su ejemplo y aprenderán que el trabajo duro y la determinación sí dan frutos. Y tal vez, como en mi caso, la vida les dará oportunidades inesperadas, oportunidades que podrán aprovechar si han sido sabias y previsoras. No esperen que alguien las rescate. Rescátense ustedes mismas
Construyan su propio patrimonio, aunque sea pequeño al principio. Ahorren aunque sea un poco cada mes. Inviertan en educación, en conocimiento, en habilidades que nadie les pueda quitar. Protejan legalmente lo que construyan y enseñen a sus hijos a hacer lo mismo. El día que Valentina firmó los documentos de transferencia de propiedades, el licenciado Martínez me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que yo había hecho algo extraordinario, que había construido un imperio en silencio, mientras todos creían que era una simple secretaria. Me dijo que eso requería disciplina, visión y una fuerza de voluntad increíble. Le respondí que no era extraordinario, que era simplemente amor de abuela, que cualquier abuela haría lo mismo por su nieta. Él negó con la cabeza y me dijo que no, que muchas personas reciben herencias o ganancias inesperadas y las despilfarran en cosas sin valor, que yo había tenido la sabiduría de invertir, de hacer crecer ese dinero, de protegerlo durante décadas sin gastarlo en lujos innecesarios, que eso era poco común y admirable. Sus palabras me hicieron reflexionar. Tal vez sí había algo especial en lo que hice, no en el sentido de ser mejor que otros, sino en el sentido de haber tenido claridad de propósito. Desde el momento en que recibí esa herencia de don Ernesto, supe exactamente para qué era, para Valentina. Nunca lo vi como mi dinero, lo vi como el futuro de mi nieta. Y esa claridad me dio la fuerza para resistir tentaciones, para seguir viviendo modestamente, para invertir sabiamente. Esa claridad de propósito es lo que quiero transmitir. Cuando tienes claro tu por qué, el cómo se vuelve más fácil. Mi por qué era Valentina. Era verla crecer segura, educada, protegida. Era asegurarme de que nunca tuviera que depender de nadie, de que pudiera tomar decisiones basadas en lo que quería, no en lo que necesitaba económicamente. Y lo logré. Contra todas las probabilidades, a pesar de empezar de cero, a pesar de criar sola a una niña mientras trabajaba a tiempo completo, lo logré. Y si yo pude, ustedes también pueden. No estoy diciendo que todas van a recibir herencias inesperadas o que van a acumular millones de dólares. La cantidad no es lo importante es el principio de pensar a largo plazo, de sacrificar gratificaciones inmediatas por seguridad futura, de ser estratégicas y no solo reactivas, de proteger a su familia no solo con amor, sino también con previsión práctica. Valentina me dice que cuando Sofía crezca, le va a contar esta historia. Le va a decir que su bisabuela era una mujer que no se dejaba definir por las circunstancias, que tomaba control de su destino, que jugaba el juego de la vida con inteligencia y estrategia, que era humilde pero no ingenua, que era bondadosa pero no tonta, que perdonaba pero no olvidaba. Esas son las lecciones que quiero dejar. No solo el dinero en cuentas bancarias, sino la sabiduría de cómo navegar un mundo que muchas veces juzga a las personas por apariencias superficiales. Doña Rebeca nos juzgó por nuestra ropa modesta, por nuestro departamento pequeño, por mi trabajo como secretaria. Nunca se tomó el tiempo de conocernos realmente, de ver nuestro carácter, nuestra inteligencia, nuestra capacidad. Su pérdida. Porque se perdió la oportunidad de tener una relación genuina con una nuera maravillosa. Se perdió años de confianza y cercanía por su soberbia. Ahora la relación es cordial pero fría. Valentina cumple con las cortesías familiares, pero nunca le confía sus sueños, sus miedos, sus alegrías a su suegra. Eso se lo reserva para mí, para sus amigas verdaderas, para las personas que la valoraron cuando no tenía nada. Hay una ironía hermosa en cómo terminó todo. La familia que nos miraba con lástima por ser pobres resultó ser la que tenía verdaderos problemas financieros. La familia que presumía estatus social resultó estar endeudada hasta el cuello. Y la viejita humilde con su nieta sin recursos resultó tener más dinero que todos ellos juntos. La vida tiene un sentido del humor peculiar, pero más allá de la ironía, hay una lección de justicia. No justicia en el sentido de venganza,
sino justicia en el sentido de que la verdad siempre sale a la luz, de que puedes engañar a la gente por un tiempo, pero eventualmente las apariencias se caen y la realidad se muestra. Doña Rebeca vivía en una casa de naipes construida con créditos y apariencias. Un día esa casa se derrumbó. Nosotras vivíamos vidas modestas pero construidas sobre bases sólidas de trabajo y ahorro. Cuando llegó el momento de mostrar las cartas, quedó claro quién realmente tenía qué. Y esa revelación cambió la dinámica familiar para siempre. Rodrigo aprendió una lección valiosa sobre no juzgar a las personas por su situación económica aparente. Aprendió que su esposa era mucho más capaz e independiente de lo que imaginaba. Y en lugar de sentirse amenazado por eso, se sintió orgulloso. Me dijo una vez que se había enamorado de Valentina cuando pensaba que era una muchacha común y corriente, y que saber que era extraordinaria solo confirmaba que había elegido bien. Ese comentario me ganó completamente. Supe en ese momento que mi nieta había encontrado un buen hombre, alguien que la valoraba por quien era, no por lo que tenía. Y eso no tiene precio. Ahora, cuando nos reunimos en familia, hay un respeto nuevo en el ambiente. Doña Rebeca ya no hace comentarios condescendientes. Ya no sugiere que Valentina necesita aprender esto o aquello. Ya no actúa como si le estuviera haciendo un favor a mi nieta al aceptarla en la familia, porque sabe que en realidad es al revés, que en 1800 es Valentina quien les está haciendo un favor al mantener relaciones cordiales después de cómo la trataron. Es Valentina quien demostró generosidad al prestarle dinero a su suegro cuando su negocio quebró. Es Valentina quien tiene el poder en esta relación, aunque nunca lo usa para humillar o controlar. Solo lo usa para establecer límites saludables y exigir respeto. Eso es poder real, no el poder de humillar, sino el poder de establecer términos justos. El poder de decir esto es aceptable y esto no lo es. El poder de caminar con dignidad sabiendo que tienes opciones, que no dependes de nadie, que has construido tu propia seguridad. Ese es el verdadero empoderamiento que el dinero puede dar cuando se usa sabiamente. No es para presumir ni para hacerte sentir superior. Es para darte opciones, libertad y la capacidad de vivir de acuerdo a tus valores sin comprometer tu dignidad por necesidad económica. Cada vez que veo a Valentina negociar con proveedores en su trabajo, administrar sus inversiones, planificar el futuro de su familia, me siento orgullosa. No solo por el éxito material, sino porque veo en ella a una mujer completa, una mujer que puede ser amorosa y dura al mismo tiempo, que puede ser generosa y establecer límites, que puede perdonar sin olvidar, que puede ser humilde sin ser débil. Esas son las verdaderas lecciones que espero haberle enseñado. El dinero fue solo la herramienta. Las verdaderas lecciones fueron sobre dignidad, estrategia, paciencia y saber leer a las personas. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si tuvieras recursos que tu familia política desconoce, ¿los revelarías de inmediato o esperarías saber quiénes son realmente? ¿Cómo manejarías una situación donde te tratan con condescendencia porque creen que no tienes nada? Comenta abajo tu opinión. Me encantaría saber qué piensan, especialmente las abuelas y madres que están criando solas a sus hijos o nietos. ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Cómo las manejaron? Compartir nuestras historias nos hace más fuertes a todas. Nos recuerda que no estamos solas, que hay otras mujeres peleando las mismas batallas, haciendo los mismos sacrificios, construyendo futuros mejores para sus familias contra todas las probabilidades. Y para terminar, quiero decirles que mi historia tuvo un final feliz, pero sé que no todas las historias terminan así. A veces trabajas duro toda tu vida y no recibes herencias inesperadas. A veces haces todo bien y las circunstancias siguen siendo difíciles. Eso no significa que hayas fallado. El éxito no se mide solo en números de cuentas bancarias, se mide en el carácter que construyes, en los valores que transmites, en el amor que das. Si tus hijos crecen siendo buenas personas, trabajadoras, compasivas, íntegras, has tenido éxito. El resto es extra.
Yo tuve la bendición de poder darle a Valentina seguridad económica, además de amor y valores. Pero si no hubiera tenido esa herencia, si no hubiera podido acumular ese patrimonio, seguiría siendo exitosa porque crié a una mujer extraordinaria. El dinero solo amplificó lo que ya estaba ahí, su inteligencia, su bondad, su fortaleza. Así que no se desanimen si sus circunstancias son difíciles. Sigan adelante, sigan trabajando, sigan amando, sigan enseñando. Los frutos de su trabajo se verán, tal vez no de la forma que esperaban, tal vez no tan rápido como quisieran, pero se verán. Porque el amor y el esfuerzo nunca son en vano. Siempre dejan huella. Siempre construyen algo, aunque sea invisible a los ojos. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este recorrido por los últimos 20 años de mi vida. Espero que algo de lo que compartí les sirva, les inspire o simplemente les haga sentir menos solas en sus propias luchas. Recuerden, su valor no depende de lo que tienen, sino de quiénes son. Y nunca, nunca dejen que nadie las haga sentir menos por circunstancias externas. Ustedes son valiosas, capaces, fuertes, no lo olviden.